Hola, soy Roy Campos de Mitowski. Lunes 16 de enero de 2023, la tercera semana, iniciamos la tercera semana de este año. Y como cada lunes, platico de cuáles fueron las noticias que más interesaron a los mexicanos, ¿no? Fueron más importantes para ellos, les pusieron mayor interés. Algunas, cuando se las leaban a decir, pues esto no importa mucho, sí, pero generaron interés, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al caso de la canción de Shakira. En la segunda semana, fue una semana muy intensa, muy intensa. Ya habíamos dicho de la primera semana, como en la primera semana habíamos iniciado con una intensidad impresionante. Bueno, la segunda semana no se quedó atrás. Como número uno, la noticia que más interés generó fue el, la continuación de un tema que traemos ya casi hace un mes. Inició por ahí los últimos 10 días de diciembre del año pasado, que es el tema de Yasmín Esquivel y que va a seguir esta semana, por cierto, porque la UNAM generó el comunicado, la Unidad de Aragón, ¿no? La ENEP Aragón, en donde dice que sí plagió, que de las tesis analizadas, ya por otro lado camina el tema de la directora de tesis, al que ya prácticamente se le detectó que, no sé si las vendía, pues no, esa parte no se ha detectado, pero que ayudaba a plagiar tesis, ¿no? Porque, bien, y ya se dictaminó que la tesis del 87, que era la de Yasmín Esquivel, es plagio de la del 86, que es de otro abogado. Ya he dicho en este espacio de los lunes, que hay un tema político ahí sí, que por qué la revisaron a ella, porque es de la 4T y es de López Obrador, pero sobre todo porque es ministra de la Suprema Corte. Entonces, ¿por qué le revisan a ella? Porque es ministra. ¿Y por qué se organizan y hay tanto fuego contra ella y se hacen memes? Porque es miembro de la 4T, miembro de la 4T, amiga del presidente, eh, pero es ministra de la Suprema Corte, ¿no? Y ella, pues la exigencia es mayor. Entonces, sí es cierto todo lo que dice López Obrador, que ella tal vez no le haya hecho daño a los mexicanos como muchos otros, es cierto, que plagiar una tesis no es asesinar, ¿no? O sea, o no es robar. Bueno, sí, robar ideas, justo, ¿eh? La palabra plagio es robar, pero no, digamos, no es robar al erario, ¿no? ¿no? Como el presidente trata de decirlo. Es decir, que puede ser que en términos de daño al pueblo, pero aquí no estamos juzgando eso. Aquí estamos juzgando que ella plagió. O sea, ella no debía haber obtenido el título de abogado porque no cumplió los requisitos y al revés, el haber plagiado debería tener castigo, no solo quitar el título. Ese fue el tema número uno. Esta semana va a seguir, pero bueno, ese fue el tema uno. El tema dos es algo que le salió bien al presidente, la cumbre de mandatarios. Los primeros días de la semana llegaron el lunes Trump, llega el martes Trudeau, hay una cumbre el martes, Trudeau se queda todavía el miércoles y le va muy bien, sobre todo si lo que se pretendía era mostrar cercanía, amistad, empatía, risas, show, eh, TikToks, redes. O sea, le fue muy bien al presidente en esta cumbre de mandatarios. No sé si nos fue bien a nosotros porque los resultados no sé cuándo se vean, pero nos fue bien en ese sentido. Fue la segunda noticia. La tercera fue la decisión del presidente de, a solicitud de Claudia Sheinbaum, dijo en una mañanera, de meter casi 6,000 elementos de la Guardia Nacional a las estaciones del metro para cuidar, ¿no? Para que no se sintieran con miedo los ciudadanos. Sin armas, bueno, con garrote, pero sin pistola, sin armas de fuego. Y esa decisión generó interés, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera es que el presidente, y lo logró, pero quiere que una de las posibilidades del análisis con tanto accidente del metro sea, pues, posible en ganas de alguien de afectar a Claudia Sheinbaum, o sea, de sabotaje. ¿No? Para desviar la atención sobre lo que todo mundo en ese momento hablaba de decir, no, es por falta de mantenimiento. Es decir, no, es que no lo han mantenido, no lo han mantenido, no lo han mantenido, y entonces meto a 6,000 elementos y decir, pues eso que tiene que ver con mantenimiento. No, es que estoy cuidando el sabotaje, no vaya a ser.
sin decirlo directamente, pero lo deja entrever. Pero esa fue una noticia pues, que interesó. La cuarto, se rehace la alianza PAN-PRI-PRD. Se rehace algo que parecía roto a mitad del año, ¿no? Con la votación cuando del ejército, de la Guardia Nacional al ejército, parecía rota esa alianza. ¿Por qué? Por lo que le habían dicho a Alito los presidentes del PAN y del PRD. Eh, pero luego pareció a finales del año pasado, el 13 de noviembre específicamente, que se rehacía. ¿Por qué? Porque marchan no agarrados de la mano, pero marchan en la defensa del INE. Y después, pues entienden que si van separados van a perder Coahuila y Estado de México. Así que deciden hacer una alianza, Coahuila, Estado de México, y dicen, pero como las dos las cedemos al PRI, la alianza va más allá, va para el 2024, y en el 24 es donde el PRI cede, porque cede la candidatura en la Ciudad de México, y cede el control del proceso de selección de candidato de esa alianza al PAN. Que el PAN diga cuáles son sus reglas, cuáles son sus tiempos, cuáles son sus métodos, y que el PAN establezca el mecanismo de la selección de candidato de esa alianza. Entonces, bueno, de alguna manera, el rehacer esta alianza pone interesante las contiendas tanto Estado de México como Coahuila, los únicos dos estados que se eligen antes de llegar a la elección presidencial del 24. ¿Qué otras noticias? En el tema del metro hay otras dos, ¿no? Que además de que después de los accidentes se mete la Guardia Nacional a media semana, pero bueno, el fin de semana, el domingo específicamente ayer, se reabre la línea 12, ¿no? Aquella de la tragedia, aquella de los 26 muertes, aquella que había que corregir, aquella que tuvo problemas desde sus inicios, aquella que un dictamen dijo que había sido más desde el origen el problema que de mantenimiento, aunque también había algo de mantenimiento, pero que el problema era el origen, aquella que los dictámenes finales la Ciudad de México lo rechazó y dijo incluso que iba a haber una demanda porque no habían cumplido todo. Esa línea 12 se reabre y se reabre. Y el mismo día que se reabre, ayer domingo, se presenta un accidente, un incidente en la estación Polanco, donde se separan los trenes, ¿no? El convoy, se separan los vagones. Y entonces se ve, sale humo, se ve gente corriendo. Va a dar de qué hablar todavía eso, pero en el metro volvió a ser. ¿Qué otra? Hubo la captura del autor material del que disparó contra el periodista Ciro Gómez Leiva en diciembre, el 15 de diciembre. Se capturó en Michoacán. Parece ser, hasta el momento, el único de la banda que faltaba, aunque todavía hay algunos involucrados y falta conocer las razones de por qué atentaron contra el periodista. Pero por lo pronto se capturó al que disparó, ¿no? Estaba escondido en Michoacán. Tuvimos, por ejemplo, un asesinato en la Cantina Polar en la Ciudad de México, un asesinato que poco a poco se fue viendo. Al principio decían que era pleito por una propina, por la cuenta, luego que no, que el estacionamiento. Al final de cuentas parece ser que era un pleito entre comensales que se metió el equipo de seguridad, que había alcohol de por medio y terminó en un asesinato, ¿no? Terminó en un asesinato y pues la Polar por lo pronto está clausurada. Más hubo periodistas en Guerrero, periodistas y dueños de portales de Internet fueron secuestrados, dos de ellos ya fueron liberados, se puede decir, y luego ellos dijeron que habían sido confundidos, pero pues sí, tuvimos nuevamente atentado contra la prensa en México. En Colima asesinan a la titular antisecuestro. O sea, nada más y nada menos, la asesinan. O sea, nuevamente así está el crimen en algunos estados, en algunas regiones, porque no son estados completos, pero en algunas regiones del país. Eh, Se genera una nueva ley de fumadores, una ley restrictiva que afecta la venta de cigarros sueltos, que afecta los espacios porque ya no se puede tener terrazas donde se fumen, restaurantes, por ejemplo, sino hay que crear cabinas de fumadores o que se salgan a la calle. O sea, va a evolucionar, pero por lo pronto hay una ley muy, muy restrictiva que afecta a un gran porcentaje de población que fuma y tal vez beneficia a otro gran porcentaje de población, tal vez mayor, que no fuma, que es la idea
con la que se saca esta ley, ¿no? Lo que les mencionaba al principio, una canción de Shakira, tercera canción y está bien contra Piqué, ¿no? En donde expone el coraje que tiene contra Piqué, que le puso el cuerno, y entonces le dice de todo, aunque ella no solo es el cuerno, sino la vida, el cómo era, o sea, y es, bueno, rompe récord. Es la canción, por ejemplo, ¿no? Que ha tenido el mayor número de reproducciones en su estreno. Es impresionante el número de millones de reproducciones que tiene. Le fue muy bien a Shakira con este lanzamiento, y generó tendencia en redes permanentemente y, bueno, marcas comerciales que se suben porque en la canción las mencionan, ¿no? Rolex, que se Casio. Del metro también tuvimos el viernes una manifestación de mujeres que se quejan por la muerte y la falta de atención de una muchachita a la que no se le dio atención suficiente. Y entonces en esa manifestación llegan a la estación Bellas Artes del metro y enfrente de los recién estrenados guardias, que es la Guardia Nacional del metro, enfrente de ellos dañan instalaciones como parte de su manifestación. Y entonces la Guardia Nacional, que no es la policía de la Ciudad de México, que la policía de la Ciudad de México está educada para no reprimir, permitir, pues está ahí, se le veía como indecisa qué hacer. O sea, ellos no están en ese protocolo, ellos son Guardia Nacional, pero al final de cuentas sí intervienen al principio, se ponen enfrente, y luego reciben la instrucción de que no, la Ciudad de México no se va a evitar eso, y entonces hacen para atrás, y entonces entra la controversia de que si estaban ahí para evitar daños a las instalaciones, justo para evitar el sabotaje, daños a instalaciones, enfrente de ellos se estaban haciendo daño a las instalaciones del metro. Y la última noticia, como ven, fue intensa. Es el caso del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdejo, que intentó ser candidato de Morena. Morena no lo elige candidato de Morena con los métodos de encuesta que Morena utiliza. Y Ricardo Mejía ya se había desde semanas, desde que se dio el caso, no aceptó el resultado, se quejó de la forma en que se hizo, se quejó de las encuestas, y termina siendo candidato del PT, uno de los partidos que iba a hacer alianza con Morena, pues termina sin hacer alianza con Morena, y entonces en Coahuila tenemos, por un lado ya, hoy que inician las precampañas, igual que en el Estado de México, tenemos al candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, Manolo Jiménez, al candidato de la alianza Morena Verde, Armando Guadiana, ¿sí? Y ahora el candidato del PT, Ricardo Mejía. Va a haber otro candidato al Movimiento Ciudadano y hay partidos locales que van a hacer alianza de ahí. Al final vamos a tener, parece ser, 4 candidatos ahí en la boleta de Coahuila. Gracias, soy Roy Campos con las noticias que interesaron más a los mexicanos en la segunda semana de enero de 2023.